Hola Kim, hola a ustedes también. Yo soy Meli y el día de hoy les voy a pasar el tea sobre mi peor viaje en Uber. Bienvenidos una vez más a este canal. Como saben, Kim y yo nos dimos un pequeño break de la temporada pasada, pero estoy súper emocionada de estar de vuelta con más anécdotas, con más chismes. Si es la primera vez que ven alguno de nuestros videos, este canal es dedicado a contarnos anécdotas que nos hayan pasado, chismes, para que Kim y yo podamos conocernos un poquito más, porque ya saben que nuestra amistad surgió por internet. Descubrimos que las dos hacíamos contenido literario y que vivíamos relativamente cerca, pero no vivimos tan cerca como muchos piensan, casi no nos vemos. Entonces decidimos crear este canal para conocernos un poquito más y contarnos las cosas locas que nos han pasado. Entonces en este canal van a encontrar puros chismes, anécdotas e historias locas que nos han pasado. Y como en cada episodio, les invito a que vayan por algo de tomar, su tacita de té, su tacita de café. Yo me estoy tomando un café con leche, que de hecho durante los últimos meses me he vuelto súper adicta al café. Yo creo que casi todos los días me he tomado una taza al menos. Y bueno, les quería contar esta anécdota porque me pasó hace 4 años atrás. Y para ser más exacta, me pasó en un 14 de febrero, en un día de San Valentín. Y siento que las cosas pudieron haber resultado muy mal. Me siento muy afortunada de estar aquí contándoselas porque de verdad yo estaba muerta del miedo. Y bueno, como les digo, esta historia me pasó un 14 de febrero. Recuerdo que yo le había hecho unos postres a mis amigos por este día de la amistad y recuerdo que llevaba cargando unas canastitas. El punto es que estaba cargando con muchas cosas, entonces como que yo estaba evitando irme en un taxi de ruta como siempre solía hacer. Simplemente me iba en un taxi, me dejaba en la puerta de la universidad. Pero les digo, estaba cargando con varias cosas, entonces como que yo no quería subirme al taxi que seguramente iba a estar lleno con todas mis cosas. Entonces se me ocurrió irme en Uber a la escuela. Para esto todo bien. No pasó absolutamente nada de ida a la universidad, pero el problema surgió cuando iba de regreso a mi casa. Y no sé si ustedes creen en esto de las coincidencias o de las casualidades, pero yo siento que muchas personas estaban tratando de evitar que yo tomara este Uber. Y es que en un primer lugar recuerdo que mi papá sí pudo haber pasado por mí a la universidad, pero por alguna razón mis amigos se querían quedar a platicar y yo no me quería perder eso. Entonces creo que le mandé mensaje a mi papá diciéndole que no me recogiera, que yo me quería quedar más tiempo en la escuela. Yo le dije que no importaba, que yo me iba a ir en taxi como siempre a mi casa. Entonces esa fue como la primer coincidencia, la primer alerta, por así llamarlo, que mi papá se había ofrecido a pasar por mí, pero yo lo rechacé. Y en un segundo lugar, mi novio Jan, antes de ser mi novio, me había preguntado si mi papá iba a pasar por mí. Yo le dije que no, que me iba a ir en taxi de ruta como siempre. Él me siguió insistiendo como de, hey, de verdad, no pasa nada, tú sabes que para eso estoy, no te preocupes, ya te he llevado antes. Pero no sé qué estaba pensando yo en ese momento. Siento que aparte de que me daba pena que me llevara, como que sentía que iba a haber muchísimo tráfico por ser día de San Valentín, que él se iba a desviar. Entonces para mí no era una opción aceptar ese raite. Y el tercer error que cometí es que fácilmente sí pude haber tomado un taxi de ruta, no importaba que cargara con mis cosas, pero recuerdo que había un poquito más de fila de lo normal. Entonces como que fue otra razón para no tomar ese taxi. En mi mente estaba como de, ay, lo más fácil es que pida un Uber y ya, me va a dejar en mi casa y se acabó el problema. Entonces pedí un Uber en la aplicación como normalmente lo hubiera hecho y creo que esto todo el mundo ya lo sabe. Cada que pides un servicio de estos, te tienes que asegurar que las placas coincidan, la del carro con la de la aplicación. Y así fue. Recuerdo que llegó el carro, yo me fijé en la placa, me di cuenta que sí coincidía con la que me aparecía en la aplicación y en eso abro la puerta y él me dice, Melissa, y yo, sí. En eso me meto y cierro la puerta. Y no se imaginan
lo incómodo y extraño que empezó a hacer este viaje a partir del momento en que me subí, porque en un primer lugar el conductor no estaba avanzando. A mí se me hizo muy extraño que siguiera tomando el volante y sin hacer absolutamente nada. Y recuerdo que me volteó a ver a través del retrovisor y me preguntó como de, ¿estás segura que yo soy tu conductor? Y yo, sí. Y en eso reviso la aplicación y vuelvo a recordar si sí eran las placas y yo, no, sí. O sea, yo revisé que estas fueran las placas. Aparte, él había dicho mi nombre cuando yo me subí y él me dijo de que, ay, nada más te lo pregunto porque hay gente que no se fija. Y yo como de, no, sí me fijé. Y en eso ya el conductor empieza a avanzar un poquito y en eso me empieza a preguntar cosas bien extrañas y que para mí estaban súper fuera de lugar. Primero me preguntó como de, ¿te regañan si hoy llegas tarde a tu casa? Y yo, ¿cómo? Y el de que sí, te regañan si llegas tarde. Yo le dije como de, no, pues sí me regañan porque ya me están esperando y así. En todo el camino estaba haciendo comentarios súper raros acerca de lo mucho que yo me iba a tardar en llegar a mi casa, que si me regañaban mis papás. No sé, la verdad, cosas que me pusieron súper incómoda, pero eso no fue lo feo que me pasó. Lo más horrible fue que a partir de cierto momento, no sé de dónde, el conductor sacó un destornillador. Yo solo me acuerdo que de repente sacó este destornillador y estaba con él mientras manejaba. O sea, yo podía ver el pico del destornillador y yo me quedé como de, ¿qué va a hacer con eso? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Y es que les digo, yo no sé cuál era la intención de este conductor. No sé si me quería asustar, si simplemente se estaba burlando de mí. La verdad no tengo la menor idea. Pero de un tiempo a otro empezó a jugar con el destornillador, lo empezaba a aventar, lo cachaba, luego lo empezó a usar como baqueta en el volante. Se me estaba olvidando algo muy importante y es que para este momento había muchas noticias de desapariciones de muchachas y precisamente eran muchas noticias relacionadas a gente que tomaba taxis de ruta o, no sé, viajes en Uber y así, y ya no regresaban a sus casas, las secuestraban o simplemente desaparecían. Entonces de por sí yo cada que me subía a un taxi de ruta, a un taxi o lo que fuera, yo ya tenía esta espinita como de miedo y así. Pues ahora imagínense con este tipo que empezó a sacar un destornillador y bueno, yo le mandé mensaje a mis amigos contándoles lo que estaba pasando, les dije que estaba muy asustada y recuerdo que me empezaron a marcar, pero espero que entiendan lo difícil que es hablar por teléfono en una situación así. Obviamente yo no quería decir cosas como de, ay, sí, ayúdame o estoy en peligro o cosas así, ¿saben? Porque mis amigos me hacían preguntas que yo no podía responder con las cosas que quería decir porque obviamente no quería quedar en evidencia con el conductor, no quería que él supiera que yo estaba sintiendo tanto miedo. Entonces recuerdo que empezaba a hablar como con palabras clave con mis amigos y en eso me entraban más llamadas de otros amigos y yo sentía que tenía que responderles a todos. Entonces como que el conductor se dio cuenta que yo estaba hablando con muchísimas personas y que todos me estaban marcando de repente. Y recuerdo que solté como una risa como de, ay, todos me están marcando, jajaja. Ja, ja. Para todo esto sí había muchísimo tráfico, entonces yo estaba súper desesperada. Aparte, muchos amigos me decían, bájate del Uber. Y yo, es que estoy a media calle, a medio bulevar. O sea, no había manera de yo salirme en ese momento del Uber porque estaba lleno de carros. O sea, no era una calle donde fácilmente me pudiera bajar y ya yo tomar mi camino. Seguía pensando que tal vez yo estaba exagerando y que tal vez no estaba pasando la gran cosa. Ay, no, la verdad, no imaginan la presión que yo estaba sintiendo en ese momento porque no sabía qué hacer. Y para todo esto, el conductor seguía jugando con el destornillador. En ningún momento se lo quitó de la mano. Hasta yo como que estaba analizando la distancia entre el asiento de atrás donde yo estaba y él. Y yo sentía que cualquier cosa que yo hiciera, él fácil podía estirar la mano y hacerme daño con el destornillador. Y cuando ya estaba cerca de mi casa, me puse a pensar en que por nada del mundo yo quería que él supiera en dónde vivía. Entonces se me ocurrió bajarme antes. Afortunadamente mis abuelitos viven cerca de mi casa, entonces le dije que me quería bajar antes y el conductor seguía haciendo comentarios bien raros. Me empezó a decir que
la tarifa no me iba a salir más barata por bajarme antes y yo le decía como de, no importa, yo la voy a pagar, no pasa nada. Pero bueno, ya, me dejó en casa de mis abuelos, le pagué, yo estaba esperando que mis abuelitos me abrieran, en eso ya me abren la puerta, el conductor se va, saludé a mis abuelos, les dije que iba al baño y me metí a llorar como nunca. Yo estaba súper asustada, estaba temblando. Y tal vez en este momento les estoy contando las cosas bien chafa y así, pero créanme que en ese momento nunca había experimentado un miedo tan horrible, nunca había experimentado esa incertidumbre de no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar. Y es que obviamente es muy fácil decir ahorita qué cosas pude haber hecho, pero en ese momento te bloqueas, ¿sabes? En ese momento pues nunca te imaginas estar en una situación así, entonces, ay no, de verdad fue súper, súper horrible. Y bueno, ya que me pasó todo esto, mis amigos me dijeron que hiciera algo, que hasta le llamara a la policía y así, pero no sé si ustedes me entienden, pero siento todavía que pude haber exagerado las cosas, tal vez simplemente su intención fue asustarme y nunca fue hacerme daño, la verdad no tengo la menor idea. Pero yo sentía que llamar a la policía, pues como que de qué iba a servir, ¿saben? Sí reporté ese viaje a través de la aplicación, sí recibí como seguimiento y así, y creo que la aplicación me mencionó algo de que sí lo iban a reportar, todo esto, pero nunca quise hacer algo más. Sí pasé el perfil de este hombre a muchos contactos y todo esto, pero nunca fui más allá, tal vez debí haberlo hecho, pero como les digo, no sé exactamente cuáles fueron sus intenciones, no sé si yo estaba muy asustada como para analizar lo que verdaderamente estaba pasando, pero sí fue una experiencia súper horrible. Créanme que por muchísimo, muchísimo tiempo, yo creo que años, no me volví a subir a un Uber porque sí fue una experiencia muy traumática. Y bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy. No se pierdan el del siguiente lunes porque Kim, ahora es tu turno de pasar el tip.